Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Una vez en una comida, el esposo de una amiga me preguntó: ¿y el cine para qué? La pregunta, lejos de ofenderme, me interesó como siempre. Un ingeniero, me decía, resuelve un problema en concreto. ¿Pero aprender cine? ¿De qué ayuda? ¿Para qué sirve? Estoy acostumbrado a que esa pregunta me la hagan sobre todo quienes son ajenos a lo que es mi día a día. No para todos es tan comprensible que alguien pueda dedicar gran parte de su día a ver películas, y mucho menos por trabajo. Actualmente ver y sobre todo compartir cine se ha vuelto en mi actividad número 1. Además de ver para comentar, veo para enseñar. Desde el comienzo de la pandemia, empecé a dar cursos a todos los niveles. Uno de los proyectos que más me enorgullecen es el del curso de cine solo para niñas y niños que imparto desde verano de 2020. No saben lo satisfactorio que es encontrar las nuevas miradas de pequeñas y pequeños a un cine que les abre literalmente la mente. A partir de esa experiencia, imparto también ahora las materias de cine y radio en una primaria en donde poco a poco me he encariñado con mis alumnos. En esa misma escuela imparto también a nivel bachillerato. También doy clases a jóvenes y adultos. Actualmente estoy por impartir 2 cursos para jóvenes y adultos, cortesía del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que serán gratuitos y que les pido que estén atentos a este podcast para conocer más detalles de los mismos. La confianza del Sindicato Único de Trabajadores del Banco de México y la de quienes se han sumado a mi cineclub online y hasta mi primer curso especializado en Godzilla es algo de lo que estaré siempre muy agradecido. Esténse atentos, se vienen más sorpresas. El cine nos sensibiliza y nos reconoce como parte de una comunidad. Nos permite reunirnos entre distintos, identificarnos como público y generar catarsis de manera colectiva. El cine nos permite conocer la realidad de una sociedad, pues nos vemos en la pantalla y nos reconocemos como parte de algo más. En un contexto en donde el cine dramático, realista y de autor no es tan visto gracias a que es desplazado por las películas de parafernalia y de efectos especiales, es casi un deber formar nuevos públicos y provocar nuevas experiencias. Quizá el cine nunca salve al mundo, ni esa sea nunca su verdadera misión. Lo que sí es que el cine es una experiencia que marca y qué mejor que seguir difundiéndolo y promoviéndolo para que lo siga haciendo. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches. Les doy la bienvenida a este podcast. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y pues bueno, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este episodio a Sarah Seligman. Ella es justamente realizadora de una película llamada Coyote Lake, que se estrena en plataformas y que bueno, está protagonizada por Camila Méndez, está Charlie Weber por ahí, también está Andrés Vélez, en fin, un elenco bastante interesante. Sara, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Enrique, gracias por el tiempo y por recibirme en tu espacio. Oye, además de dirigir esta película, también la coescribes. Me interesa saber cómo es que sale esta historia y platícale para la gente que nos está escuchando sin entrar en los spoilers. Yo ya la vi, pero ¿de qué va la película? Claro, la película es la historia de una madre e hija, una relación complicada, tóxica, codependiente, y es el momento en el cual la hija, que ahora es adolescente, intenta hacer como un rompimiento con su madre para encontrar su propio camino, su libertad, y bueno, está llevado un poco a un extremo. A mí me gustan las historias de suspenso, el crimen, entonces me la llevo a la historia por esos lados y sin darles spoilers les puedo decir que son 2 personajes femeninos fuertes que dan miedo, pero son muy divertidos de conocer. Sí, son muy divertidos de conocer, he de decirlo. Por cierto, omití también la presencia de la actriz que interpreta a la madre, que es justamente Adriana Barraza, en un papel muy interesante. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de esto. A mí me interesó mucho tu película porque, no sé, pensé mucho en el cine de género, que siempre permite hablar de otras cosas que no son exactamente lo que estamos viendo en la pantalla. Es decir, a pesar de que estamos viendo una historia que nos remite a algo que normalmente vemos mucho en los proyectos audiovisuales, que es el mundo del narco, de la frontera y demás, aprovechas para platicar de otro tema, que es este tema justamente de madre e hija. Eso me pareció muy interesante, Sara.
Claro que sí, y creo que tienes toda la razón. Me encanta que estamos en una época en la que las películas de género tienen esta oportunidad de tener ese elemento de género que es muy entretenido, que me encanta como público. Me encanta ver las películas de género, pero no pierde el hecho de que podemos contar historias importantes, de que pueden ser personajes tridimensionales con muchas facetas. Y cuando tienes ambas cosas, a mí me parece la combinación perfecta porque para mí como directora, paso uno es que tengo que entretener. Si no entretengo al público, pues ya nada importa. Y paso dos, me gusta contar historias que me parecen importantes. Y como tú bien dices, hay presente mucha violencia, está el narco, los migrantes, la frontera, pero para mí la película no se trata de eso. Ese es como el fondo y nos permite ver un poco las consecuencias colaterales que tiene esa realidad desafortunada en la que vivimos en Estados Unidos y en México de la violencia de los carteles. Y cuando estas mujeres que viven en este entorno, que ellas no son ni narcotraficantes ni migrantes, ¿qué efecto tiene eso en ellas? ¿Qué efecto tiene en la madre? ¿Y qué efecto tiene en la hija, que es alguien que evidentemente creció con esto y se normaliza la violencia? ¿Y cómo te cambia la percepción y la sensibilidad que tienes hacia violencia cuando es parte de tu día a día? Y creo que todo esto es importante y fundamental para los personajes. Y como tú dices, es como un punto de vista diferente a lo que normalmente vemos. ¿Cómo abordaste el proceso de la escritura, Sara? Y te voy a preguntar esto, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el lago o la historia central de la madre y la hija? Muy buena pregunta y no sé cuál, si el huevo es el lago o la gallina es el lago, pero lo primero fue la historia central. Entonces yo creo que eso es lo que me ayuda a que sea un punto de vista tan diferente, porque los elementos del entorno fue una parte secundaria para mí. Entonces la historia comienza cuando estoy estudiando cine y tenemos que hacer para nuestra graduación un cortometraje. Entonces yo sabía que quería contar la historia de una madre e hija porque en el fondo me gusta contar historias muy simples de cosas muy básicas. Y una cosa muy básica en la gente es nuestra necesidad de conectar. La conexión humana es una necesidad básica de nuestro día a día, y la relación de un hijo con sus padres es la primera relación que tenemos en nuestras vidas. Entonces me pareció muy interesante analizar esa relación y sobre todo analizar el rompimiento que eventualmente tiene que haber, sin importar qué tan bien nos llevemos con nuestros papás. Hay un momento en el que esa relación cambia y tenemos que cortar el cordón umbilical y aprender a tomar nuestro propio camino, nuestras propias decisiones, tener nuestras propias opiniones. Y es muy difícil porque se vuelven estas personas que todo lo que nos decían era la verdad absoluta y poco a poco nos vamos alejando de eso. Entonces yo quería escribir algo sobre ese tema, pero como te comentaba, me encanta el cine de género, me encanta el crimen. Entonces quería poner esta necesidad básica humana en un extremo, y fue entonces que encontré un artículo de periódico de una madre e hija durante la Primera Guerra Mundial en Francia, que eran cómplices en crimen, eran asesinas juntas. Entonces me pareció muy interesante porque lleva esta misma relación a un extremo, y a mí me gustan mucho los extremos y en cine me parece que es muy interesante. Entonces ese es el cortometraje, ¿no? Es esta relación. Termino la escuela, empiezo a trabajar en producción y muy pronto me doy cuenta que si quiero dirigir voy a tener que crear mis propias oportunidades. Y parte de eso significa escribir mi propio guión. Nadie va a llegar a darme un gran guión o ni siquiera un mal guión. Nadie va a llegar a darme un guión punto que dirigir. Entonces yo lo tengo que escribir. Yo sabía que quería continuar esa historia. Me gustaron mucho esos personajes, pero al ser un largometraje tenía que explayarme más y era importante encontrar un lugar donde pudiese pasar esa historia. Y por ser mi primer largometraje, yo sabía que hacer una historia de época en la Primera Guerra Mundial era muy costoso. Entonces, quería algo que fuera en el presente. Entonces, yo estaba buscando algo que fuera una situación similar, donde esa madre e hija
se pueden pasar años y años sin que las cachen porque están en una guerra. Entonces, ¿dónde puede pasar eso en el presente? Y es cuando me encuentro este otro artículo de periódico de una pareja de americanos que se fueron a pescar en un lugar que se llama Lago Falcón, que está en la frontera entre México y Estados Unidos. Y al final del día regresa la esposa sin su marido y dice que, bueno, al marido lo asesinaron los narcos. Pero hay muchas dudas. ¿Cómo logró ella escaparse sin que la lastimaran? ¿Qué sucedió? Había algo de un barco y un jet ski, algo desapareció, no podían encontrar nada. Entonces empieza una investigación policíaca y como sucedió en la frontera, era una investigación tanto de la policía estadounidense como la policía mexicana, pero no pueden hacer una investigación porque efectivamente el lago está bajo control del cartel y pues al cartel no le gusta que la policía ande por ahí. Entonces se termina el caso sin respuestas, ¿no? Y en ese momento dije, este lugar logísticamente es el lugar perfecto para esta historia, porque sí te creo que dos personas puedan ser asesinas y no las cachen, sobre todo si son mujeres, porque somos una sociedad machista y nadie va a creer que las mujeres son las malas y las asesinas, sobre todo una mamá y una hija. Entonces dije, me funciona para la historia. Y cuando lo empecé a escribir me di cuenta que además me daba una gran oportunidad de analizar esta situación, ¿no? El entorno en el que puse a estas mujeres, el entorno de migración, de violencia, de narcos, de coyotes, y pues darnos la oportunidad de crear una historia que vive en ese mundo, pero que es más chiquita, como desde adentro, más individual, y en la que permito que cada personaje, aunque sea el malo, tenga humanidad y tenga sus lados buenos y sus lados malos y tenga la complejidad de una persona real. Y bueno, entonces ahí fue donde tenía todas las ideas y empecé a escribir el guión. Sí, a pesar de que cuando uno termina de ver la película no diré nada, parece que sí, no hay nada de luz y que todo termina un poco en la oscuridad. Sí es cierto, o sea, hay muchos elementos en los que justamente, pues hay grises, ¿no? No están ni los blancos ni los negros. Y termina muy interesante ver cómo haces este tratamiento. El lago donde filmas la película, el lago protagonista, desde el inicio se dice es un lago que está lejos de la frontera con México, en Texas. ¿Qué lago es? El lago donde filmamos es un lago que está en Bastrop, en las afueras de Austin, Mm. porque desafortunadamente no podíamos filmar en el lago real, en el lago Falcón, pero bueno, ¿Sigue controlado por los narcos? efectivamente. Ah, caray. Pero bueno, ese es el lago, que termina siendo un lugar muy interesante en donde vas desarrollando la historia. Al principio, captas nuestra mirada visualmente. Y también quiero ir un poquito a ese aspecto, cómo lo vas trabajando a nivel guión, porque es una imagen muy poderosa, se va repitiendo y bueno, también sin decir nada, hacia el final de alguna manera como que das ahí una especie de... Es que me muero de ganas por decir esto, pero voy a estropear, mejor me aguanto al final de acabar la entrevista contigo. Pero era muy importante para ti, primera, última escena y Lago protagonista, dando a entender en lenguaje cinematográfico lo que querías decir y creo que lo Claro. logras bien. Me encanta que lo hayas visto y como tienes razón, fue muy importante para mí y bueno, quizás eso ya es yéndome muy a detalle y a veces como directores nos metemos mucho en nuestra cabeza, pero es divertido meterte en tu cabeza y para mí era una imagen de renacer, sobre todo esa imagen final, si la ves, está el objeto que hace parecer que es como el vientre, el personaje está dentro en posición fetal y se abre, entonces para mí era como su renacimiento y era como lo opuesto al principio de la película, estamos hablando más bien del final, entonces es un círculo completo. Sí, porque además la primera, pues viene siendo muy claustrofóbica, esta onda de que alguien está encerrado por ahí. Exactamente. Platícanos del elenco. La primera actriz que omití, pues Adriana Barraza, pues una actriz con una larga trayectoria. Cuéntame un poquito de ella. También muy interesante ver a Camila Méndez, no porque estés aquí presente, pero la verdad es que creo que algo que destaca muy bien en la película es la dirección de actores. Muchas gracias, yo creo que empecé mi carrera como actriz Mm, y creo que es un elemento que me ayuda mucho a entender el
la trayectoria emocional que tiene un actor y también es uno de los elementos que más me gustan durante la dirección, trabajar con los actores es una parte muy creativa, entonces es muy divertido. Con la maestra Adriana Barraza, bueno, cuando terminé el cortometraje, en la escuela nos preguntaron si pudieras castear a cualquier persona del mundo sin importar la fama, el presupuesto, lo que quieras, ¿quién sería? Y ya sabes, todo mundo así de Tom Hanks, Meryl Streep. Yo decía, la única actriz que puede ser la madre es Adriana Barraza. Cuando termino el guión, se lo envío al equipo de la maestra Adriana Barraza con una carta explicándole por qué quería que ella fuera la actriz. Y bueno, me salté una partecita. Cuando escribo el guión con mi coautor, estábamos hablando, yo lo involucré una vez que ya estaba la historia escrita, estábamos trabajando más bien como en los personajes y los diálogos. Y le dije, mira, el sueño es obtener a Adriana Barraza, no sé si lo vamos a lograr, pero lo único que le podemos ofrecer, porque yo soy directora primeriza, porque va a ser un presupuesto muy pequeño, es ofrecerle un personaje interesante, algo que actoralmente le cause emoción y sea divertido. Entonces tenemos que escribir al personaje femenino más fuerte, complejo y actoralmente divertido que podamos. Entonces, cuando le mando el guión a la maestra, al equipo de la maestra, y me dicen que lo leyó y que quiere hablar conmigo, yo no me la creo. Porque, pues sí, el plan era conseguirla a ella, pero jamás pensé que el plan iba a funcionar. Y ella fue la primera actriz en unirse al proyecto desde el 2016, mucho antes de que ningún otro actor se uniera, desde antes de que ninguna compañía productora o financiera estuviera interesada en hacerlo. Ella fue la primera persona que creyó en mí y obviamente ayudó a impulsar a que se pudiese hacer el proyecto. Y bueno, eso fue maravilloso. Y después con Camila Méndez fue un poco como lo opuesto, en el hecho de que ya teníamos a Adriana Barraza, la compañía productora, el financiamiento, y la pregunta era, ¿qué actriz vamos a conseguir para ser la hija, para que podamos empezar a filmar? Y nos estaba costando encontrar a alguien que tuviese todo lo que necesitábamos, como el nombre que pedía la compañía productora y en mi punto de vista, la capacidad actoral de compartir pantalla con alguien como Adriana Barraza. Y pues a los que conocen a Camila Méndez, lo más famoso que ha hecho es Riverdale, y si, su personaje ahí es completamente diferente y el estilo, ¿no? Es un melodrama, es un estilo de guión muy diferente, pero yo alcancé a ver que ella tenía el talento y que iba a ser capaz de hacerlo, y cuando las vi juntas, bueno, no me puedo imaginar a ninguna otra actriz haciendo estos personajes. Sí, sin duda, la verdad es que funcionan muy bien. Es una producción que haces en los Estados Unidos. ¿Dónde estudias cine y cómo terminas produciendo esta película que además creo que tiene ahorita lo comentaré, un mensaje muy lindo también a la comunidad allá en los Estados Unidos? Claro. Sí, estudié cine en Nueva York, en el New York Film Academy, un curso, Ujú. no una carrera completa, pero un curso que pues me sirvió para empezar. Y trabajé con una compañía productora estadounidense porque fue la única y primera compañía que estuvo dispuesta a ayudarme. Cuando terminamos el guión y este guión gana el premio en Tribeca Film Festival y en Film Independent, empieza a haber compañías productoras interesadas en el guión, pero en comprarlo para que alguien más lo dirija. No quieren darme esta primera oportunidad porque pues no tengo la experiencia de hacer largometrajes. Busqué compañías en Estados Unidos y en México, y la primera compañía que estuvo dispuesta a tomarse el riesgo, bueno, fue la compañía con la que tuve el placer de hacer este proyecto. Que la verdad es que pues termina siendo una muy interesante producción, y lo que decía con la comunidad, y creo que eso justamente me interesaría saber cómo viviste el asunto de la comunidad latina ya, es que el personaje justamente de Camila Méndez, el de Esther, en un diálogo que tiene con un mexicano, supongo, el mexicano le dice, no, pues es que tú ni siquiera hablas inglés, o sea, ¿qué latina eres? Y ella dice, a ver, o sea, no porque hable inglés no significa que sea latina. Me pareció muy interesante, ¿no? Porque hay latinos de distintas generaciones que, pues sí, o sea, digo, es muy interesante todo el asunto, más allá de la dificultad migratoria, toda la riqueza que hay culturalmente a partir de esto, ¿no?
Me encanta que hayas cachado ese granito. Es otro tema que me gusta mucho que en esta película toco. No tuve la oportunidad de entrar en profundidad, pero desde que me vine a vivir a Estados Unidos, yo llegué a Estados Unidos a mis 20 años, entonces me siento muy mexicana, crecí en México y estudié allá, obviamente hablo español, y empecé a conocer a gente acá y bueno, hay mucha gente que son latinos americanos, ¿no? Y como tú dices, de diferentes generaciones. Y tengo que admitir mi propia ignorancia, ¿no? Que al principio cuando me decían, te voy a presentar a alguien, es mexicano, y era alguien de Arizona, yo decía en mi mente, no, pues no es mexicano, ¿por qué me dicen que es mexicano? No me importa que su mamá sea mexicana o que su abuelita sea mexicana, él no es mexicano, punto. Pero afortunadamente uno puede aprender y crecer en la vida y paso más tiempo en Estados Unidos y empiezo obviamente a tener amistades con mucha gente que son de diferentes generaciones latinas y me doy cuenta que sí son mexicanos o colombianos o de donde sean, ¿no? Esa es su cultura, eso es como crecen. Y desafortunadamente hubo varias generaciones en la que los papás o los abuelos creyeron que por el bienestar de sus hijos lo mejor era que no aprendieran español, porque ellos habían sufrido tanto maltrato por hablar español, tanto maltrato por hablar inglés mal o con acento, y pues ellos están intentando proteger a sus hijos. Entonces, también como esa cuestión que tenemos a veces los latinoamericanos de nacidos en Latinoamérica de juzgar a los latinoamericanos que viven y crecen en Estados Unidos por no hablar nuestro idioma, es un poco triste porque te das cuenta que nosotros los estamos rechazando, los estadounidenses los rechazan porque los consideran latinos o mexicanos o lo que quieras, y viven en este limbo donde nadie los acepta, en este limbo de rechazo constante. Y me di cuenta que obviamente yo era parte del problema. Aprendí, cambié, ya no tengo esa opinión, ya no siento que hablar o no hablar español, nacer o no nacer en un país latinoamericano es lo que te hace pertenecer a nuestra cultura. Y, y me parece muy importante abrir este espacio en conversaciones y en nuestro corazón de darnos cuenta de esto y de aceptar a estos hermanos y hermanas que tenemos en Estados Unidos que han sido rechazados por tanto tiempo por todos. Sí, sí, digo, por algo tuvieron que cruzar la frontera, ¿no? Yo siempre hago esta reflexión un poco dura de que, pues nada más nos acordamos de los migrantes cuando se hace un análisis de las remesas, cuánto llegó de remesas, y si va a la selección mexicana, se llenó el estadio y ya. Y finalmente, y también lo digo porque un tercio de los escuchas de este podcast son de los Estados Unidos. O sea, las estadísticas así lo marcan. Y a mí me marca mucho, y les mando un saludo, por cierto, y lo hago con mucho cariño, porque sí, aunque haya como este olvido o lo que sea de nuestro lado, de ese lado hay mucho interés por volver a conectar. Y estaba pensando en esto muy duro que decías de cómo, pues para que no sean molestados, para abandonan el español, pues es como las comunidades indígenas abandonan el náhuatl, ¿no? El tzotzil y prefieren darle espacio al español, ¿no? Justamente por lo mismo. Pues la verdad es que tu película me dio muchos temas a qué hablar. Sara, te agradezco mucho la charla y me gustaría también abordar un poco el tema de este giro, cómo trabajas un giro a nivel narrativo, que la verdad es que sí me enganché en mis notas. Yo siempre anoto, estoy mostrándole a Sara mis anotaciones, y en mis notas dije, ya, y te juro que puse, ya sé por dónde va a ir. Y pues no, fallé, regresé a esa nota y dije, no, no venía por acá. Cuéntame un poquito sin revelar cómo trabajas a nivel guión esta sorpresa. Es muy difícil porque es muy difícil adivinar qué es lo que va a pensar el público. Hay público que no entendió lo que quise contar y no es que ellos estén mal, simplemente hay puntos de vista, ¿no? Entonces, yo estoy intentando contar la historia desde mi punto de vista y hacer los giros que a mí me parecen sorprendentes, pero también lógicos para el personaje, obviamente, lo cual a veces dificulta, porque lo más sorprendente quizás sería algo que el personaje jamás sería. Entonces tienes que tener un cierto nivel de lógica. No tengo un plan específico o una fórmula que me funcione para hacer estos giros.
pero los busco, porque a mí me gustan como público. A mí, como te cuento, me encanta el género y me encanta que me sorprendan las historias, entonces pues me da mucho gusto que funcionó el esfuerzo. Sí, sin duda alguna. Y bueno, el auditorio no tiene por qué saberlo, pero me va a divertir comentarlo. Antes de entrevistar a Sara en esta charla que ustedes escucharon, confundí el coyote Ugly con el coyote Lake, pero pues sí tiene mucho de Ugly el asunto de los coyotes, toda esta situación que ahorita lo estaba reflexionando y si bien en un marco de guerra, de una situación extrema en la que estos personajes son impulsados a hacer lo que tienen que hacer, em, pues brindas la luz, aunque sin dejar un mensaje de que pues a veces hay que dar un golpe de timón duro para salir pues de una situación tan compleja en la que nos encontramos pues los dos países, toda una área, ¿no? Es muy complejo lo que está sucediendo en la frontera entre los dos países, pero bueno, tu película me dio muchos elementos de qué hablar y te agradezco mucho por eso, Sara. No, yo te agradezco a ti y me da gusto que me comentes que parte del público que nos está escuchando están aquí conmigo en Estados Unidos. Quiero que sepan que los veo, que los considero parte de nuestra familia latina, que quiero contar más historias de espacio para ellos, porque entre más, ya llevo 16 años acá y entre más tiempo llevo acá, siento lo que ellos sienten, ese rechazo de ambos lados, o no rechazo, pero falta de pertenecer, ese limbo cultural y me encanta que estén acá. Y bueno, para ellos también ya está disponible la película, ¿no? Aquí está disponible en Tubi, que es la plataforma digital de Fox, y en México está disponible en Google Play y próximamente en iTunes y en Apple TV. Pero me encanta que hayas visto todos estas facetas, estos tonos que estoy intentando abordar en la película. Pues sí, es una película que se pasa muy bien, es hora y media o pasando hora y media de película. Coyote Lake ya la pueden checar en Google Play, próximamente, como decía Sara, en Apple TV, en iTunes. La verdad es que los invito a que la chequen y no dejemos de la comunicación. Sara, me gustaría difundir más del trabajo de latinos allá en México. Se viene un festival también en Miami que va a ser el mismo esfuerzo. En fin, creo que hay esfuerzos que sí se están haciendo y pues bueno, la idea es darlo a conocer y reconectar con esas historias. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que estamos a un zoom de distancia. Exactamente, sí, me encantará seguir en contacto y pues que el público sepa que si queremos más voces latinas, más mujeres directoras, la forma en la que nos pueden apoyar es apoyando nuestros proyectos para que las compañías productoras vean los números, porque en últimas a las compañías lo único que les importa son los números. Sí, sí, o sea, estamos sí en una bondad de la presencia en las distintas plataformas, pero sí, la competencia es cada vez más dura y yo siempre les digo, o no sé si lo he dicho muchas veces aquí, pero no se dejen arrastrar por el algoritmo. Hay una diversidad más interesante por ahí. Coyote Lake de Sara Seligman. Sara, muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? Gracias a ti, Enrique. Me pueden seguir en Instagram en Sara-directora. Me pueden seguir en Twitter en Sasa, no Sara, S-A-S-A Seligman. Y bueno, espero compartirles este trabajo y muchos trabajos por seguir, siempre intentando contar nuestras historias. Perfecto, Sara, pues ahí estamos en contacto y te agradezco mucho y mucho éxito con toda tu carrera. Muchísimas gracias a ti y que tengas buen día. Igualmente, nosotros seguimos en esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Ya regresamos. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. La recarga total de agua de los acuíferos de la cuenca del Valle de México es de cerca de 25 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, el agua extraída equivale a 55 metros cúbicos por segundo. Es decir, que lo que se recarga es menos del 50% de lo que se utiliza. Esto está generando un déficit de 800 millones de metros cúbicos de agua por año. El creciente problema se debe en gran parte a que las lluvias son significativamente menores a los niveles normales registrados en el pasado, lo que ocasiona graves desequilibrios hidrológicos. El aumento de las temperaturas a nivel mundial ha alterado el comportamiento de los océanos y los ciclos de agua.
En el último decenio, más del 90% de los grandes desastres naturales se produjeron a causa de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Se estima que, por cada grado de calentamiento global, aproximadamente un 7% de la población mundial estará expuesta a una disminución de al menos 20% de los recursos hídricos renovables, de acuerdo con el informe de políticas de ONU Agua sobre el cambio climático y el agua. La falta de lluvia es un factor central, pero no es el único que provoca la escasez de agua potable en los hogares del Valle de México. La mala calidad, el acceso inequitativo, la falta de construcción de infraestructura en áreas de recarga o de conservación y la mala gestión son algunos de los otros muchos factores que inciden en esta situación. La mayor parte del agua que se usa en la Ciudad de México se extrae de pozos. Sin embargo, no toda la que se extrae es apta para el consumo, ya que en algunos casos el agua del subsuelo ha presentado un incremento en su concentración de metales, tales como arsénico, boro, fierro, manganeso y plomo, así como de compuestos químicos, fármacos, antibióticos y otros contaminantes. En la Ciudad de México no solo hay escasez de agua, sino que está distribuida bajo criterios desiguales. Hay territorios de alcaldías como Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan que cuentan con bosques, zonas agrícolas, chinamperas y zonas de humedales, cuyos espacios productivos se han visto reducidos por los cambios en los usos del suelo, la venta de los terrenos y la contaminación de los recursos. La respuesta ante esta grave situación debe ser integral. Se requiere, entre otras cosas, la recuperación y el manejo adecuado de las áreas de conservación, el uso de tecnologías para aprovechar las aguas residuales, el impulso a proyectos de captación de agua de lluvia en la ciudad, fomentar la organización de la sociedad para detener la crisis climática, mejorar la gestión del agua en coordinación con los estados vecinos y reducir la inequidad social como la pobreza y la desigualdad. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. @EnriqueFAMX en Twitter. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es que asistan a ver la película francesa Annette de Leos Carax. Es una película realmente muy interesante, dirigida por este realizador francés, cuyo cine, para quienes lo han visto, saben que es un cine que provoca, un cine que realmente da mucho de qué hablar. Y ahora con el protagonismo de dos actores muy importantes, Adam Driver, un actor que ha participado nada más y nada menos que, por ejemplo, en la trilogía más reciente de Star Wars, y Marion Cotillard, quizá una de las personalidades más importantes del cine francés contemporáneo. Pues bueno, son parte del elenco de esta gran película que es Annette. Es un musical, pero un musical a gran escala, un musical con un elemento de arte de producción muy interesante, un diseño de arte realmente muy interesante. No diré más, pero el propio personaje de Annette termina siendo relevante en este aspecto. Y la música de un grupo llamado Los Sparks, que la verdad es que es un grupo que termina por atraparnos con el sonido de su música, con la propuesta de la historia que nos va contando. Un drama en todo lo que da, un drama de amor realmente muy interesante. Pero bueno, una película que creo que vale la pena que ustedes le echen ojo. Annette de Leos Carax se puede revisar en distintas salas de cine a lo largo y ancho de este país. Para revisar más de ellos, revisen las redes sociales de su distribuidora Somos Piano. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram.
Ha sido y cierre a este episodio dedicado a Coyote Lake de Sarah Seligman. Sin más, les pido que estén atentos a los siguientes episodios. Estamos ya en la recta final de este 2021. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Y por cierto, además de agradecer a mis Patreon, a Claudia Villegas y a Ligia Plácido, muchas gracias a ustedes que han estado haciendo que este podcast esté subiendo en las posiciones de los podcasts escuchados. Para un podcast de producción netamente independiente, para un podcast que padece su día a día para poder realizarse, este episodio en particular sale un poquito más tarde por una serie de vicisitudes, pues es muy satisfactorio saber que contamos con ustedes, quienes le dan play del otro lado. Por cierto, y tampoco lo había dicho, lo mencioné en este episodio, saludos a quienes están en los Estados Unidos escuchándonos. Prácticamente un tercio de los escuchas de este podcast provienen de aquel lado. Trataremos de hacer algo más con ustedes allá del otro lado, quienes nos escuchan, y a quienes les agradezco que así lo sigan haciendo. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un episodio más. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.